Ex diputada, ex vocera de gobierno, ex alcaldesa de Santiago, y también usted, Carolina Toa, muchas gracias por estar con nosotros. Usted formó parte, ¿no es cierto?, de ese sector de la centroizquierda que, a diferencia de la senadora Rincón, usted estuvo por el apruebo. ¿Qué pasó? Que perdimos, estrepitosamente. Estrepitosamente. A ver, yo creo que hay mucho que digerir de la derrota de ayer. Cuando hay un resultado tan contundente, creo que hay que masticarlo. Y yo ni ayer ni hoy me sentiría así como para dar una respuesta categórica. Pero hay una cosa que sentía incluso en la hipótesis de que pudiéramos ganar. Y es que un proceso constitucional que estaba recogiendo anhelos profundos de la sociedad chilena, decisiones postergadas por largo tiempo que nuestro sistema político no logró sacar adelante en estos años de democracia, se llevó adelante su discusión de tal manera que se fue enajenando el apoyo ciudadano de esas cosas que debieron muy naturalmente haber sido acogidas por la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Primera razón, porque cuando tú haces cambios profundos y no le pones bordes a esos cambios, deja la cancha abierta para que la gente se asuste, para que la gente especule, para que haya interpretaciones de todo tipo de a dónde vas a llegar con los cambios. Segundo, porque muchos temas que son sentidos por las personas todos los días, en lugar de mencionarlos y discutirlos en el lenguaje y la forma en que las personas lo hacen todos los días, se le inventó una palabra nueva a cada problema, se le puso un tono disociado de lo que es la conversación de las personas. Pongamos ejemplos concretos, Carolina, para entender bien de qué estamos hablando. Mira, yo creo, por ejemplo, que el concepto de lo que significa, que yo hasta el día de hoy pienso que podría ser totalmente una forma válida de resolver la relación del Estado de Chile con los pueblos indígenas, como es el concepto de plurinacionalidad. Sí. Si tú acuñas una palabra nueva como esa, que las personas no conocían, y no haces un esfuerzo por explicarla, por ponerle bordes, dejas a la gente con toda la posibilidad de interpretarla mal, de sentirse amenazada. O sea, o avanzar hacia ese concepto. Yo creo que avanzar ese concepto sin ponerle bordes, sin acoger las inquietudes, sin validar que a algunas personas les daba miedo. Entonces, cuando alguien decía, no, a mí me da miedo ese término, se le dice, no, pero ¿cómo te puede dar miedo? ¿De dónde saliste? No, es que no se puede. No se puede. Cuando tú haces cambios tienes que lograr mayoría. Eso es algo que hemos aprendido. Un cambio demasiado vanguardista, de quizá haciendo eco, dicen algunos constitucionalistas, de las constituciones de Nueva Zelanda, otros hablaban de Canadá, pero a lo mejor que no necesariamente tienen el concepto, ¿ah? No, sí. pero funcionan así, mira, pero no tienen yo el creo concepto. que el problema no es que el cambio sea tan vanguardista. Yo creo que el estilo, la forma, el diálogo con la sociedad no escuchó, no acogió, no dialogó. Yo creo que ese es el problema en ese tipo de problemas. Pero hay otro. Las personas no lo están pasando bien. En Chile y en el mundo hay un ciclo de inflación que afecta a mucha gente. Hay un problema de inseguridad en nuestro país que se arrastra de largo rato. ¿Carolina? Y quien está en el gobierno, la gente se lo cobra. Se lo cobró a Piñera Por lo y mismo, se lo cobra ¿a quién se lo está cobrando? A este grupo de personas. Está el presidente, está Mario Marcel, está Giorgio Jackson, está la ministra del Interior Isquia Siche y también Camila Vallejo. Los tenemos acá. Marco Enrique decía que era un grupo de amigos. ¿Cómo lo ve usted? No creo que ese sea un grupo amigo amigo. gobernando. O sea, para empezar, Mario Marcel entiendo que no es, está ahí haciendo un rol. Es una forma de no creo que entender. sea amigui. A ver, Marco, explíquelo usted y dígaselo a Carolina. No lo comparten, no hay nada que explicarle. No, yo creo que... No, pero esta idea del grupo amigo, usted hace la ironía con Friends. ¿Pero qué significa? Porque no es simplemente que estemos diciendo que son amigos. La foto de los tres viene hace 10 años, juntos. No, sí, de los Mismo tres, pero es lote. que ahí hay 5. No, sí, yo también hice la excepción con Marcel, pero en el otro tiene razón Marco. Son los tres amigos. Pero la excepción y confirma la regla, Carolina. Sí, mira, yo creo que el problema no es que sean amigos, el problema es que son muy poco tengo mejores diversos. explicadores. Pero interesante ese punto. A ver, Carolina, Sí, el ¿cuál es el problema, problema? la amistad, mira, el problema no es la amistad, el problema es que es un grupo muy poco diverso, muy interesante, muy talentoso, que ha hecho grandes cosas, pero le falta diversidad. Sí, Eso O sea, pero de acuerdo. cuando usted dice falta diversidad, lo que faltó aquí es que alguien le dijera al presidente, no, pues presidente, así no es la cosa. Y eso es lo que, esa no diferencia. O que el dice mismo usted. presidente le dijera a su ministro, esa no es la cosa. Pero es que ¿o por no? eso quiero entender a qué se refiere usted con falta de diversidad. A ver, es que estamos hablando de cosas distintas. Ya. Yo creo que muchas veces desde el gobierno se le dijo a la convención, ojo, que aquí van por mal camino, y no pescaron. Entonces ahí hay otro problema, hay un problema distinto, que yo creo que había en la convención una idea de tener una representación definitiva y excluyente
de otras voces de la política. O sea, ¿a usted le consta que el gobierno sí, porque se le está ahora achacando la Me responsabilidad consta, al ministro Giorgio Jackson? Me consta que muchas veces se mandaron mensajes a la convención y no se acogieron, pero además me consta porque fue público. Que la convención ganó hace un año y medio, mayo del año pasado. Después vino la elección presidencial, donde el presidente Boric sacó el 25% de los votos. Y sacó la primera mayoría En la primera vuelta. Kast. Sí. Después vino la segunda vuelta, en que Boric sumó 30 puntos de votos que no eran originalmente suyos, pero Kast así todo estuvo en el 44, 45. Sí. Entonces, la convención tenía una evidencia concreta, que no era una encuesta, que no era la opinión pública, era el electorado, que estaba mostrando por dónde estaban sus inquietudes, por dónde estaban sus preferencias en ese momento. Y eso no se escuchó. No se escuchó, no se quiso escuchar porque estaba esta idea, no, nosotros somos la auténtica representación, todo lo demás. Si no querían invitar a los presidentes, o sea, los expresidentes y presidentas de la República a la ceremonia, ¿se acuerdan? Bueno, yo creo que esos errores se pagaron caros, pero volviendo al gobierno entonces, yo creo que no hay que mezclar todo con todo aquí, no es como tan mecánico, pero ciertamente la gente tiende cuando vota, en primer lugar, lo primero que pone en su horizonte es cómo está con el gobierno en ese momento. Y en este momento el gobierno no es seguridad e inflación. Esos son los temas que están afectando a las personas. Migración y macrozona sur. Oye, y lo son para... Sí, es que lo pongo como seguridad. Como seguridad, toda la razón. Y yo creo que eso le está... Obviamente las personas cobran eso a su gobierno, pero se lo cobran a esto y se lo cobrarían a cualquier gobierno que hubiera. Sí. O sea, porque son dos temas que en el gobierno anterior estaban siendo cobrados de la misma manera. Entonces nunca vamos a tener una nueva constitución si esos problemas persistan. No, porque Claro, porque un primero... nuevo texto se tiene que votar también. No, primero porque yo creo que en esta próxima vuelta hay una oportunidad, pero se puede tomar o se puede dejar, de tomar nota de que el último resultado electoral no es la verdad revelada. El último resultado electoral pone las fuerzas en una cierta representación, pero hay que construir más allá de la ventajita que te dio el último resultado. Para un texto constitucional hay que cruzar el puente, hay que ir más allá e ir con tus posturas. O sea, aquí dialogar no es lo mismo que desdibujarse. Yo creo que una cosa que hay que aprender, y de la crítica a los consensos hay que aprender eso. Los acuerdos son importantes, pero los acuerdos se construyen desde tu postura, mostrando la diferencia y dialogando desde ahí. No escondiéndola, no disimulándola y no sintiéndote culpable porque la tienes. Mira, yo creo que a ver, Mario, vamos. En 2 segundos. Tú planteaste una cuestión antes que Sí. te voy a llevar un poquitín la contra. A ver, ¿qué cosa? El tema de la propiedad y de la vivienda. El derecho de propiedad que fue Yo creo puesto en que- entredicho. Sí, yo creo que estaba en entredicho. El artículo 68 dice que yo soy dueño, decía, se murió ya, que yo era dueño de mis cosas. Sí. Nadie me las discutía. Punto, eso no está en discusión. Yo fui uno de los que defendí que era falso, que estaba en cuestión el derecho de propiedad. Cierto. Pero a reglón seguido el 51, que era vivienda, decía que se garantizaba el derecho a la vivienda digna. Y había toda una explicación técnica que tenía muchas razones válidas para decir, ¿sabe qué más? El país no puede ir solo detrás de una vivienda propia por una serie de factores. Pero el problema es que la gente quería vivienda propia porque te decía, para mí que sea digna, tiene que ser propia porque si no, no la puedo arreglar, etcétera. Pero te quiero ir a 2 cosas más. Salud. Se establece un sistema de salud público. Y solamente en el caso de los prestadores se habilitaba la posibilidad del sector privado. Luego, pensiones. Se rechazó que las pensiones fueran inembargables, perdón, Inexpropiables. Pero contiene la norma una frase chiquitita que dice que solo pueden ser utilizadas para fines previsionales, lo que muchos abogados, expertos decían, esto significa que no puedes heredar la pensión. Yo con esto quiero ir a un punto. Creo que se equivocaron en lo que la gente quería, en lo que la mayoría del chileno buscaba, pero quiero agregarte un dato. Ahora vienen estas mismas reformas. Entonces sería bien saludable que el gobierno tome nota de que la gente en materia de pensiones quiere que sea propia y que sea heredable el fondo de pensión completo. Luego, en materia de salud, la gente quiere un fondo solidario, quiere que todos pongamos nuestro 7%, pero quiere poder elegir, o sea, no quiere que te lleven obligatoriamente a FONASA a todos. Eso es un tema que se va a discutir ahora y ojalá que el Ejecutivo tome nota Mario, de lo que hagamos la una gente cosa. acaba de... Mario, estamos conversando con Mario Desbordes, estamos conversando con Marco Enríquez Odenami, Pato Ojeda. Gajardo. No, Gajardo, te cambié el apellido. Está pidiendo la Perdona. palabra, está pidiendo Es la que ese es palabra. otro, ese es el editor de prensa. Y Carolina Toa. Dejo pendiente un tema. El gobierno está tratando, obviamente, ¿no es cierto?,
de salvar el movimiento político, pero las personas quieren ver cómo salvan su llegada a fin de mes. Queremos hablar de eso también, de lo que le está pasando a esa persona que votó en el plebiscito de ayer. Vamos a un corte, ya regresamos con eso y más. Terminar diciendo que me parece que tiene que hacer un cambio de gabinete, que ojalá haya más presencia de la socialdemocracia, que es la que está bien evaluada en general. Los rostros que aparecen en la nota me parecen que son muy buenos rostros, pero no sé si es bueno sacar parlamentarios o sacar alcaldes, como se ha dicho. Yo no sé si es saludable, si es adecuado en este minuto sacar parlamentarios, considerando sobre todo el proceso que viene, que es el que está anunciando el presidente del Senado. ¿Qué va a ser el rol que va a jugar el que van a tener un rol Congreso? tremendamente importante en los acuerdos que vienen. Ojo con eso, pero tiene que hacer un cambio. Yo creo que el presidente, ojalá, la señal que va a dar aquí es hacia cuál de las coaliciones se va a inclinar, y eso es Ya. así. Pero haciendo el cambio, ¿se juntan con el presidente? No, si no depende del cambio. Si lo que se le planteó al gobierno es, primero, hagan su catarsis. O sea, es como raro si todavía no se han conversado entre los presidentes de partidos de la coalición de gobierno, no han podido digerir lo que pasó y quieren juntarse de inmediato con la oposición. Es como un poco raro. Yo estoy de acuerdo con la directiva de Chile Vamos en el sentido de decirle, señor, vamos a conversar con ustedes. No hay ningún problema. Pero primero conversen entre ustedes, vean qué va a pasar con el gabinete. Aquí va a haber peleas también por los cargos, y es lo normal. Mira, en el comité político, en estricto rigor, no hay presencia socialista o PVD. ¿Por qué? Porque Marcel es un técnico, es un hombre que es un gran economista, yo lo he apoyado el día 1, pese a que no comparto alguna cosa con él, pero en general me encuentro muy buen especialista. Pero en el comité político, en estricto rigor, no hay una voz política de la socialdemocracia, y eso es una cuestión que no es normal, porque además es la coalición que le aportó todos los votos para ganar en la segunda vuelta al presidente. Carolina. A ver, nosotros tenemos un gobierno que lleva 6 meses en el poder, le quedan 3 años y medio. Creo que el golpe de ayer es un golpe fuerte, es una derrota grande, pero la foto que tiene que estar hoy día ahí no es la foto del gobierno. Lo que fue derrotado ayer es el texto constitucional, que tuvo como protagonistas a la Convención Constitucional. El gobierno le quedan 3 años y medio y es muy importante hacer la lectura a fondo de esta derrota, porque hay espacio para recoger el resultado y pensar hacia adelante una manera de canalizar lo que viene correctamente, fortaleciendo el gobierno, tomando nota de que efectivamente este es un gobierno que en primera vuelta perdió la elección, salió en segundo lugar y que llegó a ganar sumando otros sectores. Entonces, si uno quiere hacer cambios importantes, como los que están en el programa del presidente Boric, o como los que la ciudadanía nos ha pedido para la nueva Constitución, hay que construir mayorías. Y construir mayorías significa dialogar, significa ceder, Pero significa es efectivo lo que dice escuchar. Mario, de que no hay una voz de la centroizquierda, socialismo democrático, lo que sea, en el comité político propiamente tal, que veníamos hablando de este grupo de amigos, en fin, sale mencionado usted en la nota del Mercurio, no sé. Sí, yo lo diría de la siguiente manera. Aquí hay un ajuste de nombres que va a pensar el presidente, pero lo importante no es solo la baraja de nombres o si hay o no hay alguien de centroizquierda en el comité político. Yo creo que el tema es el diseño del gobierno. Pero para hacer esa mayoría... Para hacer esa mayoría es muy importante los equipos que haga, pero Ya, lo va a hacer el pero es que- presidente. pero es que ¿para qué si va a estar yo aquí diciéndole cómo creo yo que Claro, quiera pero hacerlo? es que, Carolina, derechamente, usted forma parte de ese mundo de la centroizquierda que votó a prueba, usted es PPD, y el PPD estaba representado solo en la ministra Janet Vega, que salió por las razones que ya conocemos. ¿Usted estaría disponible para ocupar un cargo en este pero gobierno? es que Mirna, me han preguntado eso muchas veces y uno no se declara disponible a invitaciones que nadie le ha hecho, conversaciones que no se han tenido, no voy a entrar en eso. Pero sí voy a decir lo siguiente, la centroizquierda y el socialismo democrático tiene una trayectoria que es muy importante para lo que viene. En cualquier diseño de gabinete que haga el presidente, que es aprender a construir mayorías, aprender que no siempre las tienes todas. Y en eso yo creo que hemos desarrollado una gran musculatura. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace logra eso? un gabinete Bueno, diverso? Es que quiero insistir en esto. Este no es un tema solamente del naipe del gabinete. La noticia del gabinete dura una semana. Pero después viene el desarrollo de una práctica, el desarrollo de una estrategia y de una visión. O sea, lo importante es la visión. Si tú tienes la visión de que tienes que construir mayoría, tienes que atreverte a hablar y buscar acuerdo con los que piensan Pero, distinto. Carolina, No hay otra manera. Tú entregas con un cambio de gabinete un mensaje. Sí. ¿Ah? Y Así es. el mensaje es que si estoy dispuesto a construir mayoría o no estoy dispuesto a construir mayoría. O sea, eso no es menor.
yo comparto tu opinión que el cambio de gabinete va a durar una semana y después va a pasar. Si es que. Sí. Pero el mensaje es clave. O sea, el mensaje es clave. Estamos dispuestos a lo complejo que viene el Mira, escenario. no voy o sea, sin duda alguna entrega un mensaje, pero lo importante no es solamente la foto y el mensaje. Lo importante es lo que vas a hacer de aquí en adelante, cómo vas a conducir tu gobierno, Correcto. cómo vas a enfrentar el desafío constitucional. Mira, va a pasarnos algo que es muy interesante. Si las cosas van bien, yo espero que vayan bien, se va a establecer un acuerdo para un nuevo proceso constitucional, que va a pasar por algún tipo de convención, o sea, una elección. Y de aquí a esa elección se va a discutir la reforma tributaria, se va a presentar la reforma previsional. Entonces, ¿cómo vamos a actuar todos los sectores políticos? No solo el gobierno. No, También claro, la derecha. Claro. También, porque la derecha también se puede emborrachar con este triunfo, también puede sobreleer este triunfo, pero la diferencia con otras vueltas es que el electorado va a estar mirando ahí, pero a la vuelta de la esquina viene otra elección. Entonces aquí tenemos una oportunidad de oro y una prueba, así como que no vamos a poder hacerle el quite, de si realmente algo aprendió el mundo político en toda esta cadena de porrazos que nos hemos mandado uno tras otro. Bien, entonces ustedes que fueron candidato, precandidato Mario Desbordes, usted candidato, ¿cuántas veces fue candidato? 4. 4, ya. Oiga, pero espérense pues, que por lo mismo, porque candidato a la presidencia es una palabra bien grande. Por lo tanto, y uno sabe a lo que va. Énfasis Tiene que para llegar, usted, Marco Enríquez Ominami, que tiene que tener el presidente sí o sí. ¿Qué cambios tiene que dar? O sea, ¿qué cambios tiene que hacer y qué señales tiene que dar ahora ya concretas? Ya no el discurso, sino que la señal concreta. Déjame equivocarme completamente. Ya. 1, el gobierno entendió que fue derrotado ayer, por eso va a hacer un cambio de gabinete. Igual iba a ser antes del plebiscito. Porque iban a perder, dicho por ellos. O sea, también, seamos sinceros, el gobierno entendió perfectamente que había sido derrotado también ayer y lo valoro que entiendan el mensaje. 2, yo estoy convencido que hay una cantidad de cosas que se dijeron ayer que uno puede interpretar. Mucha gente quiere un proceso nuevo, 40%, 38%, quiere una nueva constitución, sigamos. 62% yo creo que hay varias cosas. No le gustó el texto. No le gustó lo que representaba el texto, no le gustó el manejo económico, no le gustó el gobierno, no le gustó el proceso y a lo mejor no quiere un nuevo proceso. Ya, Quiero recordar que el acuerdo del 15 de noviembre se hizo en una sala a las 3 de la mañana sin consulta popular. Por tanto, también hay una pregunta que hacerse ayer. ¿Quiere la mayoría de los chilenos? ¿Cómo que sin Un consulta nuevo popular? Hubo un plebiscito tremendo. 15 de noviembre, Carola, escucha, Sí, por favor. pero para eso se plebiscitó. No hubo escúchame. ¿Cómo va a 15 plebiscitarlo antes? 15 de noviembre, ¿me puede escuchar? Sí, sí. Y no interrumpir. El 15 de noviembre no hubo consulta popular. Se juntaron un grupo congresista a puerta cerrada en un acuerdo de paz, Carolina. Pero por eso hubo un plebiscito. Pero- Esa es la consulta popular, po, 15 de Marco. noviembre, estoy hablando del 15 de noviembre, ¿Y Carolina. cómo vas a hacer la consulta antes Pero de está tener una escuchando mi propuesta? razonamiento. Sí, Pero po. escucha o no escucha. 15 de noviembre no hubo, se hizo un acuerdo de un proceso sin consulta, interpretando la mayoría. Pero que Carolina, es es sentido posterior, común. sí. Por eso, la secuencia que sin consulta, también la risa irónica que nos llevó al fracaso ayer. Eso es lo que yo no quiero, Carolina ese Toa. estilo, Lo que yo por quiero es el favor, diálogo y Marco. pongo los elementos sobre la mesa. El 15 de noviembre se hizo un acuerdo y se dijo, Chile pide una nueva constitución. Y probablemente también ayer parte de lo que hay que leer y que preguntarse, que a lo mejor algunos no quisieron un proceso constituyente nunca y nosotros los que queríamos Pero el 80-20 apasionadamente de lo que dice Carolina con Toa, 55% de participación y con un voto obligatorio, cuando arrastras a buena parte, te llevas una sorpresa, porque la derrota ayer la podíamos anticipar. Lo que nadie anticipó, atiendo, es la magnitud de la derrota. Es tan brutal que hay varias respuestas que explorar. Una, yo sí creo que el gobierno fue derrotado. Que el texto, la verdad, no estuvo nunca de verdad el artículo tanto en juego. Fue lo que se leyó del texto, lo que se entendió del texto. Ya. Y tercero, estoy convencido que hay un elemento adicional. El proceso constituyente fue poco valorado. Y cuarto, que es una pregunta que habrá que hacerse por la magnitud de la derrota, sectores que nunca votaron rechazo ayer. Que en Petorca, buena parte de la gente haya votado contra su propia principal demanda, que es la sequía, el manejo del agua, uno podría preguntar, si no es una afirmación, si de repente algunos no quisieron nunca un proceso A constituyente. ver. Yo soy de los que cree en ambas cosas, en un proceso constituyente y una nueva constitución. ¿Usted se hace las mismas preguntas, Carolina? De si acaso algo de eso que dice Marco, ¿no? De que como tuvimos voto obligatorio, apareció una mayoría silenciosa que no sabemos si quería realmente o no un proceso constituyente. ¿Qué cree usted? No, a ver, ¿yo qué creo? Creo que hubo una consulta popular que fue un plebiscito y que arrolladoramente
ganó la opción de que hubiera una nueva constitución. Si uno extrapola los electores nuevos que entraron aquí con el voto obligatorio, podría suponer, si hubieran votado todo eso, hubiera ganado no a una nueva constitución. Yo encuentro que eso es como bien antojadizo, o sea, como porque abajo 80%, es muy grande. Ahora, el problema es otro. El problema es que la gente quiere una nueva constitución, pero también quiere que se resuelvan las reformas que no dependen de la Constitución y que lleva años esperando. Quiere vivir más tranquila y sabe que la Constitución, si es que va a ayudar a eso, se va a demorar mucho tiempo. Entre medio hay que resolver cosas ahora. La gente quiere que el sistema político no esté atrincherado. Quiere que el sistema político construya soluciones y no lo ve porque seguimos trabados y en la convención eso se replicó. La gente votó mucho por independientes, ¿por qué? Porque suponía que los independientes o las independientes iban a parecerse un poco al ciudadano común, que tiene sus ideas, tiene sus convicciones, pero quiere construir soluciones y quiere sentarse y decir, ya, pero lleguemos a algo después de todo esto. Bueno, creo que todas esas cosas están detrás del rechazo. No, que está detrás del rechazo no es que la gente en realidad no quería una nueva constitución. Y yo creo que es como... no sé, encuentro que es como sacarnos la suerte en el solitario, decir que ahora el problema es que el acuerdo se hizo entre cuatro paredes porque se sometió a un plebiscito. No había una manera de someter un plebiscito una propuesta que no existía. O sea, tú no puedes hacer plebiscito antes de tener la propuesta, no se puede hacer eso. Y claro, ¿cuál fue el clima, digamos, de consulta popular que llevó a eso? Fue el estallido. O sea, el estallido fue el reflejo de una ciudadanía enorme, disconforme, que quería muchas cosas, no solo una nueva constitución, quería un mejor país, quería más diálogo, quería capacidad de lograr acuerdos, y en esto se ha avanzado mal con el texto constitucional porque no representó, y en todo lo demás estamos con la deuda todavía sin pagar. Mejores pensiones, remedios más baratos, todo eso. Yo quiero ver el vaso medio lleno también, porque yo creo que acá se habla también de la derecha como que no ha estado dispuesta o que podría haber una derecha que se emborrache con el resultado que hubo ayer. Yo creo que la iniciativa de Jimena Rincón y otros senadores más y diputados parlamentarios de reducir los 4/7, que tuvo apoyo de la derecha y de sectores importantes que permitieron que se transformara en una ley y por lo tanto y apoyo del propio presidente. Reconozcamos que el propio presidente tuvo iniciativas ahí para que se acelerara y saliera antes del plebiscito. Sí. Entonces, estamos teniendo una oportunidad, por eso quería el vaso medio lleno, estamos teniendo una oportunidad que no es tan fácil ahora echarse hacia atrás, decir, ¿sabes que no vamos a hacer nada? O ¿sabes que hasta aquí nomás llegamos porque eso era para antes del plebiscito? Ahora que ya el plebiscito ya se terminó, entonces ya los 4/7 no importan. Y ahí vuelvo a tocar un punto, porque ya que colocaron a la senadora Rincón, yo creo que una de las grandes ganadoras en este proceso, y lo veo como grande ganadora. Yo sé que es muy anticipado, pero efectivamente es la que mostró el camino, o fue la protagonista del camino, a pesar de que no digo que eso es todo, pero mostró un camino en un momento muy complejo. Bueno, y vamos a ver los grandes ganadores que van a hacer ahora también. Es una de las grandes dudas a propósito de lo que se viene en este proceso. Patricio Gajardo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Académico. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y Carolina Toa también. Muchas gracias por compartir junto a nosotros.